estudiantes a la clase del día de hoy. Clases pasadas estuvimos viendo quién era Agustín de Hipona y cómo la teología y la filosofía se concatenaron para avanzar en el estudio epistemológico de lo que es el cristianismo. Hoy vamos a ver a Santo Tomás de Aquino, una persona que, influenciado por la lectura de quien fue Aristóteles, va a plantear 5 argumentos sobre la existencia de Dios y va a darle peso y va a darle forma a la doctrina cristiana. Cómo nuestra fe se puede razonar. Entonces veamos los postulados de Santo Tomás de Aquino. Un hombre que nació en 1225 en Rocaseca, Italia. Y es un hombre muy importante porque resulta que durante todo el trazo histórico de la Edad Media, en la Europa de Tomás de Aquino, se habló, se argumentó y se tomó como base para el pensamiento filosófico y teológico a San Agustín de Hipona, quien a su vez se basó en el pensamiento de Platón. Claro, el mundo de las ideas, similar a las chivitas, es decir, a la ciudad de Dios, y cómo a través de la fe, de la razón, de la interioridad, se llega al conocimiento de Dios. Por mucho tiempo se pensaba que solamente Platón podía dar las bases filosóficas para entender la religión cristiana. Pero es Santo Tomás de Aquino quien rompe drásticamente este pensamiento y por influencia de la lectura que hacen los árabes de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino lee a Aristóteles y le da una interpretación muy distinta a la cristiandad. Es decir, ya no se piensa a Dios solamente por la fe, es decir, la teología, sino que se va a pensar a Dios también por medio de la razón. Para Santo Tomás de Aquino no era concebible que quienes iban a estudiar teología dieran por sentado que ya Dios existía. Santo Tomás de Aquino dice, bueno, ustedes por fe creen que Dios existe, pero habrán pruebas basadas en la razón para poder dar ese argumento de que Dios existe. Entonces Santo Tomás de Aquino, al hacer una lectura de Aristóteles, le da un tinte aristotélico a la religión cristiana. Y muchos de esos postulados los utiliza para escribir uno de sus libros más interesantes que se denominó la Suma Teológica. Ahora bien, miremos entonces, en esa Suma Teológica existen 5 vías o 5 pruebas de la existencia de Dios. Cabe resaltar que estas 5 vías y estas 5 pruebas no se basan solamente en la fe, en la mera fe, sino que se basan en la observación del comportamiento de la naturaleza y se basa también en la razón. Tenemos entonces como primera vía el movimiento. ¿Y qué quiere decir el movimiento? Para Santo Tomás de Aquino debe existir un motor inmóvil. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de que todos los seres van de ser un ser en potencia a ser un ser en acto. Esto es muy aristotélico. Aristóteles decía, para poder llegar a ser un ser en acto, primero se tiene que pasar por una actualización, y es la potencialización de ese ser. Un ejemplo puede ser una semilla que todos los días su ecosistema ha sido diseñado con el fin de que le otorgue los nutrientes necesarios para que se actualice, ¿cierto? Entonces, los rayos del sol, el agua, la tierra, todo eso le otorga una potencialización y esa semilla en algún momento se va a convertir en un árbol. Ojo, pero Tomás de Aquino dice, no todos los seres deben tener ese movimiento. Debe existir un ser primero que aunque le otorgue movimiento a todo el universo, a todos los seres que están en el universo, ese primer ser no puede cambiar, es decir, debe ser inmutable. En pocas palabras, no es un Dios pequeño para llegar a ser un Dios más grande.
sino que la naturaleza de Dios, todas las características de Dios siempre van a permanecer en él, intactas. Uno de los segundos postulados es la causa eficiente. ¿Y qué es la causa eficiente para Santo Tomás de Aquino? La causa eficiente es, les voy a dar un ejemplo, cuando nosotros golpeamos un balón y el balón rompe algo. Entonces, para que el balón tenga ese movimiento, primero debe haber una causa. Para que el balón rompa ese algo, puede ser un jarrón, debe haber una causa. ¿Y es quién? Alguien que pateó el balón. ¿Cierto? Alguien patea el balón y el jarrón se rompe. Esto quiere decir entonces que todos los comportamientos del universo y todas las cosas que existen se debe a que le anteceden siempre unas causas. Ahora bien, fijémonos en lo siguiente. Para Tomás de Aquino era muy ilógico pensar en causas infinitas. Él dice, no. Debe haber una primera causa que causó todas las demás cosas. Entonces, esa primera causa viene a ser Dios. Dios, aunque es un ser incausado, es decir, Dios no proviene de nada, Él es el que le da la vida y el efecto a todo el universo. Él es la causa y nosotros y el universo vamos a ser su efecto. Es interesante porque para Tomás de Aquino era necesario encontrar un ser primero que causara todas las cosas y no irnos a infinitos y no comprender el comportamiento del universo. Lo siguiente es la contingencia. Y cuando hablamos de la contingencia hablamos de seres que son contingentes y un ser que es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Contingencia quiere decir que todos los seres tienden a desaparecer. Algo que existe ahora y que antes no existió, en algún momento va a dejar de existir. Entonces, si todos los seres fueran contingentes, llegaría un momento en la historia del universo en que todo desaparecería. Por tanto, debe haber un ser necesario del cual todas esas seres contingentes dependen. En este caso va a ser la mente de Dios, porque Él fue el que creó todas las cosas. El segundo es la escala de valores, pero también se puede llamar la perfección. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos el universo, vemos que unas cosas son más perfectas y otras cosas son menos perfectas, no imperfectas, pero sí hay una escala de valores en la perfección. El pensar en la perfección nos hace pensar en que, siendo nosotros imperfectos, ¿cómo vamos a creer que existe la perfección? Entonces, hay una escala de valores que nos lleva a pensar que hay algo más perfecto que lo otro. Y si el universo nos parece perfecto, pues debe haber un ser más perfecto que el universo, quien fue el que lo creó. Y en este caso, Dios es quien hace parte de esa perfección máxima. Por último, está la teleología. No se debe confundir con teología. Teología es el estudio de Dios. Cuando hablamos de la teleología, estamos hablando de un concepto griego que es telos y significa fin. Es decir, todas las cosas fueron diseñadas con un fin. Si el fin de la silla es que nos sentemos, si el fin del lápiz es que escribamos con él, ¿cierto? El fin de la hoja es que podamos plasmar lo que queremos, nuestras ideas en ella, pues el universo tuvo que haber sido creado con un fin. Y Dios, entonces, el diseñador inteligente, ese diseñador inteligente fue quien creó el universo con un fin. Aunque no lo entendemos, pues Dios en su soberanía va a entender con qué fin creó el universo, con qué objetivo creó el universo. Es interesante ver cómo estos postulados se basan en otros postulados filosóficos y cómo la misma religión ha producido grandes pensadores como lo es Santo Tomás de Aquino. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día.